¿Qué harías si un autobús se negara a avanzar porque un pasajero no quiere pagar? Imagina un autobús urbano abarrotado en hora punta. Gente cansada del trabajo. Estudiantes mirando sus teléfonos. El motor zumba, las puertas se cierran con un silbido, y todos esperan lo mismo, avanzar. Un solo pasajero. Una sola regla. Sin dramas. Entonces Karen habla. Se queda de pie delante del autobús, con los brazos cruzados y la voz cortante, insistiendo en que no debería tener que pagar. Quizás antes viajaba gratis. Quizás siempre lo hace. Quizás simplemente hoy no le apetece. El conductor espera. Los segundos se alargan. El autobús no avanza. Al principio, es incómodo. Luego, incómodo. Luego, se convierte en algo completamente distinto. ¿Por qué Karen cree que las reglas no se aplican a ella? ¿Por qué el conductor se niega a ceder, incluso mientras todo el autobús observa? ¿Y cuánto dura la paciencia cuando todos los demás pagan el precio de la negativa de una persona? Los pasajeros se remueven en sus asientos. Alguien suspira con fuerza. Otro susurra, paguen y siéntense. Los teléfonos empiezan a sonar, no para mensajes, sino para buscar pruebas. Porque todos lo sienten, este momento está a punto de convertirse en una historia. No se trata solo del billete de autobús. Se trata de derecho versus responsabilidad. Se trata de un desafío a la autoridad en un espacio del que nadie puede salir. Así que pregúntate, si estuvieras en ese autobús, atrapado entre un pasajero testarudo y un conductor inflexible, ¿de qué lado te pondrías? Sigue leyendo, porque cuando el autobús finalmente se detiene, Karen descubre que negarse a pagar puede costar mucho más que el precio de un billete. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha sigue mirando. El viaje aún no termina. El autobús ya va con retraso. Es de esos retrasos que todos sienten, pero de los que nadie se queja, todavía. El pasillo está abarrotado de mochilas y cuerpos cansados, el aire impregnado del olor a chaquetas empapadas de lluvia y motores calientes. Los asientos están ocupados. La gente se para hombro con hombro, agarrando los postes, contando mentalmente las paradas. Las puertas se cierran con un silbido, y el conductor mira por el retrovisor, listo para arrancar. En ese momento, Karen se aclara la garganta. Está de pie cerca del frente, con una mano en la barandilla y la otra agarrando su bolso. La máquina de cobro espera pacientemente entre ella y el resto del autobús. El conductor la mira expectante. No voy a pagar, dice Karen con inexpresividad. Al principio, las palabras no se registran. Algunos pasajeros levantan la vista. Alguien ríe en voz baja, pensando que es una broma. El conductor no sonríe. Señora, dice con calma, el pago es obligatorio. Karen cambia de postura, indiferente. Voy en este autobús todo el tiempo. Nadie me ha hecho pagar nunca. El autobús se queda quieto. Afuera, el tráfico avanza lentamente. Un coche toca la bocina en algún lugar detrás de ellos. Dentro, el tiempo se extiende incómodamente. El conductor cruza las manos, paciente pero inmóvil. No me voy a ningún lado hasta que pague el billete, dice. Una oleada de irritación recorre a los pasajeros. Las cabezas se giran. Las miradas se posan en Karen. Ella lo siente y, en lugar de encogerse, se endereza. Esto es ridículo, espeta. Tienen a todos como rehenes por unos pocos dólares. La palabra rehén flota en el aire. El conductor exhala lentamente, con la mirada aún al frente. Las reglas son las reglas. Alguien cerca de atrás murmura, solo paga y siéntate. Karen los ignora. El autobús permanece parado en la acera, lleno de gente que no se apuntó a un enfrentamiento. Y a medida que pasan los segundos, se hace evidente que esto no terminará pronto. Porque Karen no vino preparada para ceder. Y el conductor no vino preparado para moverse. La máquina de cobros parpadeaba pacientemente, su pantalla digital brillaba con un número que todos en el autobús reconocían. No era mucho. Solo unos pocos dólares.
La clase de cantidad que la mayoría de la gente no pensaba dos veces. Karen la miró como si la hubiera insultado personalmente. No tengo cambio exacto, dijo, aunque no había revisado su bolso. Y no voy a pagar de más. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Luis, no se giró. Había oído esa frase antes, muchas veces, con muchas variaciones. Mantuvo la voz serena, practicando. Solo el precio exacto, señora. Karen se burló. Ese no es mi problema. Luis finalmente la miró por el espejo. Si lo es y quiere el viaje. Las palabras fueron tranquilas, pero fueron duras. Algunos pasajeros se movieron. Alguien cerca de la ventana suspiró ruidosamente. El autobús permaneció completamente quieto, con el motor al ralentí como si contuviera la respiración. Karen se acercó a la caja de cobro, dándole golpecitos con un dedo. ¿Esperas que la gente tenga el cambio exacto por arte de magia?, preguntó con una voz cargada de sarcasmo. Sí, respondió Luis simplemente. Así funciona el sistema. Karen se rió. No porque fuera gracioso, sino porque no sabía qué más hacer. Increíble, murmuró, tan alto que la mitad delantera del autobús la oyó. Rebuscó en su bolso teatralmente, sacando cosas una a una. Lápiz labial. Llaves. Recibos. Un cargador de teléfono. Ninguna moneda. Ningún billete lo suficientemente pequeño. Listo, dijo triunfante. ¿Ves? No puedo pagar. Luis volvió a cruzar las manos. Entonces no puedo conducir. El autobús crujió, no mecánicamente, sino colectivamente. Un estudiante miró la hora en su teléfono. Una mujer con la compra agarró las bolsas con más fuerza. Sentía cada segundo robado. ¿De verdad vas a detener el autobús por esto?, preguntó Karen. Ya lo hice, respondió Luis. Karen se enderezó, con el rostro tenso. Llevo años viajando en este autobús. Los conductores lo dejan pasar todo el tiempo. Luis negó con la cabeza. Hoy no. La firmeza en su tono era inconfundible. Karen miró a su alrededor, buscando compasión. Solo encontró rostros cansados y una creciente irritación. Aún así, se negó a hacerse a un lado. O el cambio exacto o no había viaje. Y Karen, de pie entre la máquina de cobro y el pasillo, dejó claro que no pensaba ser la primera en moverse. Karen cruzó los brazos con fuerza, como si solo eso pudiera reforzar su argumento. Levantó la barbilla y miró más allá del conductor, hacia el parabrisas, hacia la carretera por la que creía tener derecho a viajar sin pagar. He viajado gratis antes, dijo, ahora más alto para que todos pudieran oírla. Nadie ha tenido ningún problema con eso. Luis no respondió de inmediato. Ajustó algo en el tablero, deliberadamente sin prisa. El autobús permaneció congelado en la acera, con las puertas cerradas, el tiempo corriendo para todos menos para Karen. Entonces alguien más rompió las reglas, dijo finalmente. No lo haré. Karen dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Así que ahora me castigan porque tienes un mal día? Solo hago mi trabajo, respondió Luis. Un hombre cerca del asiento delantero se inclinó hacia adelante. Señora, pague o bájese. Karen giró la cabeza hacia él. Ocúpese de sus asuntos. Es asunto mío, replicó. Estamos todos atrapados aquí por tu culpa. Un murmullo de aprobación recorrió el autobús. Alguien murmuró, increíble. Otro susurró, esto pasa todas las semanas. La mirada de Karen recorrió a todos. No encontraba el apoyo que esperaba. Aún así, insistió. Pago impuestos, declaró. Esto es transporte público. Luis la miró a los ojos en el espejo. Público no significa gratis. Las palabras provocaron algunas risas discretas. Karen se sonrojó. ¿Sabes qué?, dijo bruscamente. Llamaré a la oficina de transporte. Que te digan que te equivocas. Sacó su teléfono y lo levantó como una amenaza, pero no marcó. En cambio, se quedó mirando la pantalla,
desplazándose, ganando tiempo. Las puertas del autobús se abrieron de repente con un siseo. Louise se levantó. Señora, dijo, está bloqueando el pasillo. O paga la tarifa o bájese del autobús. Karen retrocedió medio paso, pero no se fue. Esto es discriminación, acusó. Me está señalando. No, dijo Louise con calma. Les estoy aplicando la misma regla a todos. Karen rió con amargura. Es curioso que eso solo parezca pasarme a mí. No solo se negaba a pagar ahora. Se negaba a aceptar que la gratuidad nunca se había prometido, solo se había tolerado. Y la tolerancia, una vez retirada, se siente como una injusticia para quien se ha acostumbrado a ella. Louise presionó suavemente el botón del intercomunicador, el suave timbre interrumpió el murmullo de los pasajeros irritados. Su voz se escuchó uniforme por todo el autobús, tranquila, mesurada, inequívocamente oficial. Atención a todos, dijo. Nos retrasaremos un momento mientras resuelvo un problema con el pasaje en la entrada. Se oyó un gruñido colectivo. Karen se giró hacia él. No tenías que anunciarlo así. Lo hice, respondió Louise. Para que todos sepan lo que está pasando. La transparencia solo avivó su ira. Esto es vergonzoso, espetó Karen. Me estás humillando a propósito. Louise se giró en su asiento, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Esta es tu primera advertencia, dijo con claridad. Por favor, paga la tarifa o baja del autobús. La palabra advertencia le sonó más fuerte que cualquier otra palabra anterior. Karen parpadeó, sorprendida por un momento. No puedes advertirme, se burló. No estoy haciendo nada malo. Se niega a pagar, respondió Louise. Eso está mal. Una mujer parada cerca del poste cambió de postura. Bájese, susurró, con tono amable. Esto no vale la pena. Karen la fulminó con la mirada. No se suba. El autobús se sentía más pequeño ahora. Más caluroso. La tensión se apoderaba de todos. La gente volvió a mirar sus relojes. Un estudiante murmuró, voy a pasarme de parada. Louise se incorporó del todo esta vez, plantando los pies firmemente en el suelo. Señora, dijo, más alto pero aún controlado, esta es la primera y única advertencia antes de que detenga la ruta por completo. Las palabras resonaron en el autobús. Detener la ruta, repitió Karen. No se atrevería. Yo sí, dijo Louise simplemente. Karen rió, pero fue forzada. Está fanfarroneando. Louise extendió la mano y accionó un pequeño interruptor sobre su cabeza. El sonido del motor se suavizó aún más. El autobús se sentía aún más quieto. No lo soy, dijo. Un hombre cerca de la parte de atrás gritó, paguen y déjenos ir. Karen sintió que la presión aumentaba, pero en lugar de ceder, levantó la barbilla. Esto es abuso de poder, declaró. Nos tienen a todos como rehenes. Louise negó con la cabeza. No, señora. Su negativa sí lo es. Se hizo un silencio pesado. La primera advertencia había sido dada. La decisión seguía siendo suya. Pero Karen, ya comprometida con su postura, no dio señales de ceder, sin saber que la siguiente advertencia no vendría con palabras. Las puertas se abrieron de nuevo con un siseo, un sonido agudo y definitivo. Un aire fresco entró de la calle, trayendo consigo el ruido del tráfico y las bocinas lejanas. Parecía una invitación. Una salida clara e inconfundible. El conductor retrocedió en su asiento y cruzó los brazos, con la mirada al frente. El autobús no se movió. Karen miró fijamente la puerta abierta y luego volvió a mirar a Louise. ¿Qué haces ahora?, preguntó. Te doy una opción, respondió con calma. Paga o bájate. Los pasajeros se movieron, algunos de pie para ver mejor. Una mujer cerca del frente apretaba su bolso con más fuerza. Un adolescente cerca del fondo comenzó a grabar, con el teléfono bajo pero firme. Karen se plantó en el suelo. No me voy a ninguna parte, dijo. No puedes obligarme.
Luis no discutió. No amenazó. Simplemente esperó. Los segundos se alargaron. Los autos pasaban afuera, los conductores miraban con curiosidad el autobús inmóvil con las puertas abiertas de par en par. Alguien tocó la bocina con irritación. Dentro, la frustración crecía a cada momento. ¿De verdad estamos haciendo esto?, gritó un hombre. Karen se giró a medias. Habla con él, dijo, señalando al conductor. Es él quien te hace perder el tiempo. Luis no respondió. Una mujer se levantó lentamente, dirigiéndose a la puerta. Tengo que ir a trabajar, dijo con voz tensa. Bajó del autobús y desapareció entre la multitud. Uno a uno, otros la siguieron. No muchos, pero lo suficientes para dejar una huella. Cada persona que salía pasaba junto a Karen sin decir palabra, su silencio era más fuerte que los insultos. Karen lo notaba, aunque se negaba a demostrarlo. Están exagerando, espetó. Esto es ridículo. Las puertas permanecieron abiertas. Luis volvió a hablar, con voz firme. Señora, no cerraré estas puertas hasta que esto se resuelva. Karen se burló. Entonces estaremos aquí todo el día. Luis asintió una vez. Si hace falta. El autobús estaba allí, puertas abiertas, motor al ralentí, el tiempo se escapaba. La lucha de poder ya no era ruidosa ni dramática. Todo estaba en silencio. Paciente. Inmóvil. Y en esa quietud, se hizo dolorosamente claro, el autobús no avanzaría a menos que Karen se moviera primero. En algún momento, la irritación se convirtió en atención. Los pasajeros que habían estado revisando sus teléfonos o mirando por las ventanas levantaron lentamente la cabeza. Las conversaciones se desvanecieron. La inquietud habitual del transporte público dio paso a algo más intenso, la anticipación. La gente dejó de suspirar. Empezaron a observar. Karen lo sintió antes de verlo. El cambio en el aire. La forma en que las miradas se detenían en lugar de apartar la mirada. El autobús ya no solo estaba retrasado, era un espectáculo. Un hombre de traje se apoyaba en un poste, con los brazos cruzados y la mirada fija en Karen. Un estudiante le susurró a su amiga, ¿sigue aquí? Una mujer sentada cerca del pasillo levantó ligeramente el teléfono, aún no grababa, simplemente estaba lista. Karen se dio cuenta y se irritó. ¿Por qué me miran todos?, espetó. Porque estás deteniendo el autobús, respondió alguien en voz baja. Karen se burló. Yo no voy a detener nada. Él sí. Luis permaneció inmóvil en su asiento, con las manos tranquilamente apoyadas en el volante. Las puertas seguían abiertas. El ruido de la calle se filtraba libremente, recordándoles a todos que el mundo se movía, solo que ellos no. Un hombre cerca de la parte de atrás habló, miren, todos pagamos. ¿Por qué nos están castigando? Karen se giró bruscamente. Habla con el conductor. Luis finalmente volvió a mirar el autobús. No estoy castigando a nadie, dijo con serenidad. Estoy controlando la tarifa. La diferencia importaba, pero solo para algunos. La tensión había cambiado de tono. No era explosiva. Era observadora. La gente ya no estaba enojada, sino curiosa. ¿Cuánto duraría esto? ¿Quién parpadearía primero? Se encendió la cámara de un teléfono. Luego, otra. Los ojos de Karen se abrieron de par en par. No me graban, advirtió. Eso es una invasión de la privacidad. Es un autobús público, respondió alguien. Karen rió con fuerza, pero no había humor en ella. Increíble, murmuró, dando un par de pasos antes de detenerse. Se quedó cerca de la taquilla, cuidando su posición como si eso demostrara algo. El autobús se sentía más pequeño otra vez. Más cálido. Luis ajustó ligeramente el espejo retrovisor, observando el reflejo de Karen. Esto no necesita agrandarse, dijo en voz baja. Karen cruzó los brazos con más fuerza. Ya lo hiciste grande. Los pasajeros se acercaron, física y emocionalmente. Algunos estaban molestos.
Algunos se divertían. Algunos, discretamente, juzgaban. El autobús había dejado de ser un medio de transporte. Se había convertido en una prueba. Y todos a bordo esperaban ahora, no su parada, sino el siguiente movimiento de Karen. Las explicaciones de Karen comenzaron a desmoronarse. Lo que empezó como, no tengo cambio exacto, se había transformado poco a poco en, no debería tener que pagar. Ahora, bajo el peso de las miradas vigilantes y los teléfonos alzados, su tono se endureció hasta convertirse en algo más cortante. Esto es discriminación, dijo de repente, lo suficientemente alto como para que todo el autobús la oyera. Algunos pasajeros intercambiaron miradas. ¿Discriminación cómo?, preguntó alguien. Karen señaló a Luis. Me elegiste. No revisaste a nadie más. Luis no levantó la voz. Todos los demás pagaron antes de subir. Eso no es cierto, espetó Karen. ¿No lo sabes? Sí, respondió con calma. Lo vi. Karen se burló. Ahora me acusas de mentir. Estoy diciendo hechos, dijo Luis. La palabra, hechos, la irritó. ¿Crees que puedes hablarme así?, gritó. Estás en una situación de poder. Una mujer cerca de la entrada negó con la cabeza. Solo paga y siéntate. Karen se giró hacia ella. No conoces mi situación. ¿Qué situación?, preguntó la mujer con suavidad. Karen dudó, solo por un momento. Luego, siguió adelante. He tenido un día largo. No deberían tratarme como a una delincuente por un billete de autobús. Nadie te llamó delincuente, dijo Luis. Pero te comportas como si lo fuera, respondió Karen, alzando la voz. Me estás avergonzando delante de todos. Un hombre cerca de la ventana murmuró, lo hiciste tú mismo. Karen giró la cabeza hacia él. ¿Disculpa? No lo repitió. Las acusaciones seguían llegando. Esto es acoso. Esto es abuso de autoridad. Esto es acoso. Cada reclamo se hacía más fuerte, más amplio, menos conectado con el problema original. La voz de Karen resonaba en las paredes del autobús, llenando el espacio donde antes residía la razón. Luis se quedó quieto, asimilando las palabras sin reaccionar. Su calma solo pareció enfurecerla aún más. ¿Te gusta esto?, acusó Karen. ¿Te gusta controlar a la gente? Luis finalmente se giró en su asiento. No, dijo en voz baja. Me gusta que se cumplan las reglas. Karen rió con amargura. Las reglas solo importan cuando benefician a gente como tú. El autobús se quedó en silencio. Los teléfonos estaban completamente alzados. Nadie intentó detenerlo. Karen había cruzado la línea, de defenderse a atacar a cualquiera que la desafiara. El precio del viaje ya no importaba. Se trataba de culpar a la gente. Y una vez que las acusaciones reemplazan a las excusas, el camino de regreso a la resolución desaparece más rápido de lo que nadie espera. Luis se inclinó lentamente y accionó el freno de mano. El sonido fue sutil, un suave clic mecánico, pero fue como la última palabra en la discusión. El motor se ajustó a un ralentí más bajo. El autobús ya no estaba simplemente detenido. Estaba oficialmente apagado. Karen se dio cuenta de inmediato. ¿Qué acaba de hacer?, preguntó. He asegurado el vehículo, dijo Luis con calma. Esta ruta está en pausa. Una oleada recorrió el autobús, esta vez no era ira, sino comprensión. No era un farol. No era una pose. El conductor se había comprometido. No puede hacer eso, espetó Karen. La gente tiene lugares a los que ir. Luis asintió una vez. Yo también. Y parte de mi trabajo es asegurarme de que se paguen los billetes y de que las situaciones sean seguras. ¿Seguras?, se burló Karen. ¿Usted es quien está empeorando esto? Luis se giró ligeramente en su asiento. No, señora. Le he dado múltiples oportunidades para resolver esto. Karen abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Por primera vez, parecía insegura de qué decir.
Sus viejas frases ya no funcionaban. Un hombre al fondo miró su teléfono y suspiró. Esto va a durar una eternidad. Otra voz lo siguió, simplemente échala. Karen se giró hacia el sonido. No hables de mí como si no estuviera aquí. Tú eres la razón por la que estamos todos atrapados, respondió alguien. Luis levantó una mano, no hacia Karen, sino hacia los pasajeros. Todos, por favor, mantengan la calma. Luego se volvió hacia Karen. Este es el último paso antes de que llame a seguridad. Los ojos de Karen se abrieron ligeramente. ¿Llamarías a seguridad por la tarifa del autobús? Llamaría a seguridad por negarse a obedecer, dijo Luis. Karen negó con la cabeza con incredulidad. Esto es increíble. Todo esto, para nada. Luis la miró a los ojos en el espejo. No, dijo en voz baja. Esto está pasando porque decidiste no pagar. Las palabras eran sencillas. Impasibles. Imposibles de manipular. El autobús permaneció inmóvil, con las puertas abiertas y el freno puesto. Afuera, el tráfico fluía libremente, coches pasando, peatones caminando, la vida continuaba sin ellos. Adentro, Karen estaba delante, repentinamente expuesta. Sin movimiento. Sin distracciones. Solo una decisión que había tomado, y las consecuencias aguardando pacientemente tras ella. El conductor había puesto el freno. Y con ello, había trazado una línea que Karen ya no podía ignorar. Karen se acercó un paso más al asiento del conductor, bajando la voz a un tono brusco y deliberado, de esos que buscan intimidar. No tienes derecho, dijo. Solo eres un conductor. Las palabras le cayeron pesadas. Algunos pasajeros respiraron a la vez. Alguien susurró, «Oh, no». Los teléfonos se alzaron más alto, ya no se escondían. Luis se giró completamente en su asiento. Su expresión no cambió, pero su postura sí. Más erguida. Más firme. Tengo todo el derecho, respondió con calma. Este vehículo no se mueve hasta que se resuelvan los problemas con las tarifas. Karen rió, pero con un tono seco. ¿Te crees una especie de figura de autoridad? Soy responsable de este autobús, dijo Luis. Y de todos los que van en él. Karen negó con la cabeza, dando vueltas en un pequeño círculo delante. A esto me refiero. Ustedes tienen un poco de poder y se creen dueños de todo. Una mujer cerca del pasillo habló. Solo está haciendo su trabajo. Karen la espetó. ¿No lo sabes? Sí, respondió la mujer. Porque todos seguimos la misma regla. Otra vez esa palabra, regla. Karen señaló a Luis. Llama a quien quieras, dijo. No tengo miedo. Luis asintió y cogió su radio. El suave crujido de la estática llenó el autobús. Despacho, dijo con voz serena, tengo un pasajero que se niega a pagar y a obedecer. He asegurado el vehículo. Solicito seguridad en el transporte público. Karen abrió mucho los ojos. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí, respondió Luis. La radio se apagó. Se hizo un silencio denso e inevitable. Karen se cruzó de brazos con fuerza, pero la confianza que proyectaba había empezado a resquebrajarse. Su mirada se dirigió a las puertas abiertas, luego a los pasajeros, y luego de nuevo al conductor. Está haciendo perder el tiempo a todos, dijo débilmente. No, dijo un hombre cerca de la ventana. Sí. Karen abrió la boca para responder, pero se detuvo. Por primera vez, pareció darse cuenta de algo incómodo. La autoridad no le había fallado. Simplemente no se había doblegado. Y ahora, con seguridad en camino y docenas de testigos observando, Karen se enfrentó a la realidad que había intentado negar todo este tiempo. Cuestionar a la autoridad es fácil. Enfrentar su respuesta no lo es. El silencio no llegó de golpe. Se apoderó de él lentamente, reemplazando susurros, suspiros, el inquieto arrastrar de pies. Uno a uno, los pasajeros bajaron sus teléfonos, no porque hubieran terminado de grabar,
sino porque no quedaba nada que decir. El autobús parecía suspendido en el tiempo. Karen estaba de pie delante, con los brazos tan fuertemente cruzados que sus nudillos palidecían. La lucha se había esfumado de su voz. Las acusaciones no tenían a dónde ir. Incluso su respiración se había calmado, aunque su pecho seguía subiendo con fuerza con cada inhalación. Louis permanecía en silencio en su asiento, con las manos apoyadas en el volante. Ya no miraba a Karen. No hacía falta. La decisión ya estaba tomada. Afuera, el tráfico pasaba en oleadas constantes. Un autobús urbano estaba parado junto a la acera, con las puertas abiertas, congelado en su sitio como si lo hubieran olvidado. Los peatones miraban hacia adentro, curiosos, y luego seguían caminando. Adentro, nadie hablaba. Un hombre miró su reloj y frunció el ceño. Un estudiante miraba al suelo. Una mujer cerró los ojos, agotada. La energía que una vez crepitó en el autobús se había evaporado, dejando tras de sí algo más pesado que la ira, resignación. Karen cambió de postura, el sonido de sus zapatos contra el suelo era inusualmente fuerte. Volvió a mirar hacia la puerta abierta. La salida seguía ahí. Siempre había estado ahí. Pero irse ahora significaría admitir algo para lo que no estaba preparada. Los segundos se alargaron. La radio de Louis crepitó suavemente y luego volvió a quedarse en silencio. El personal de seguridad estaba en camino. Karen tragó saliva. Por primera vez desde que subió al autobús, no dijo nada. El silencio no era amistoso. No era indulgente. Era expectante. Todos los pasajeros lo sintieron. Esto ya no era entretenimiento. Ni siquiera era conflicto. Era consecuencia, llegar lenta, deliberadamente, sin donde esconderse. Karen miraba al frente, con la mirada perdida, atrapada entre la decisión que debería haber tomado y el resultado que ahora no podía evitar. El autobús esperaba. Y en esa quietud, sin nadie que hablara y sin ningún lugar a donde mirar excepto hacia adelante, Karen se quedó sola con el eco de su propia negativa. Las puertas del autobús se cerraron suavemente cuando finalmente subió el personal de seguridad. Dos agentes entraron sin prisa, con una presencia serena pero inconfundible. El silencio dentro del autobús se hizo más profundo, cargado de expectación. Karen se giró hacia ellos, con los brazos aún cruzados y la postura rígida, como si mantener esa postura fuera lo último que pudiera controlar. Un agente habló con suavidad: «Señora, nos han dicho que se niega a pagar el pasaje». Karen asintió una vez. Porque no debería tener que hacerlo. El agente miró a Louis y luego a Karen. Le han dado varias oportunidades. Karen abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Esta vez no le salieron las palabras. La sala se sintió más pequeña. La atención, más aguda. «Por favor», dijo el agente, «pague el pasaje o bájese del autobús». La salida. Karen miró la puerta abierta. La acera. La calle que seguía su curso sin ella. Durante un largo instante, nadie respiró. Lentamente, Karen volvió a meter la mano en su bolso. Esta vez, buscó con más cuidado. Más a fondo. Sus dedos rozaron billetes doblados que antes había ignorado. Sacó uno. No era el cambio exacto. Más que suficiente. Lo extendió hacia la máquina expendedora, pero dudó. Todas las miradas estaban puestas en ella. Karen exhaló, hundiendo ligeramente los hombros mientras introducía el billete en la máquina. La máquina expendedora emitió un pitido, aceptando el pago sin juzgarla. Se acabó. Pero algo ya se había perdido. Karen se apartó del frente, recorriendo el pasillo mientras los pasajeros la veían pasar. Nadie habló. Nadie se burló. El silencio se sentía más pesado que los insultos. Se sentó cerca del fondo, mirando por la ventana, con el rostro reflejado tenuemente en el cristal. El autobús avanzó a trompicones, reanudando finalmente su ruta. El retraso había terminado. Pero el precio no había sido el billete. Era orgullo.
Karen permaneció en silencio mientras el autobús seguía adelante, sabiendo que cada parada le parecería más larga, cada mirada más pesada, no porque alguien la recordara, sino porque ella lo haría. Había pagado el autobús. Pero ya se había cobrado el billete. El autobús avanzaba como si nada hubiera pasado. El tráfico lo absorbió de nuevo, retomando el ritmo de la ciudad, las paradas anunciadas con voz neutra, las puertas abriéndose y cerrándose a tiempo una vez más. Nuevos pasajeros subieron, sin percatarse de que el aire interior aún cargaba con el peso de lo sucedido minutos antes. Para ellos, era solo un viaje más. Para Karen, no lo era. Se sentó cerca del fondo, con la mirada fija en la imagen borrosa de los edificios que pasaban por la ventana. Su reflejo la miraba débilmente. Cansado, tenso, desconocido. Nadie le habló. Nadie necesitaba hacerlo. El silencio lo decía todo. En la siguiente parada, algunos pasajeros bajaron. Otros se movieron de asiento, recuperando espacio, recuperando la normalidad. La vida continuó con pequeños movimientos cotidianos. Karen permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, recordando el momento en que sonó la máquina expendedora de billetes, el sonido que puso fin al impas. No fue fuerte. No fue dramático. Fue definitivo. Pensó en lo fácil que podría haber sido terminar de otra manera. Unos dólares pagados al principio. Un asiento ocupado. Un viaje completo sin que nadie recordara su rostro. En cambio, había decidido mantenerse firme y el terreno no se había movido. Cuando finalmente se acercó su parada, Karen se puso de pie antes de que terminara el anuncio. No esperó el contacto visual. No miró al conductor. Bajó del autobús rápidamente, desapareciendo entre la multitud como siempre había querido hacer. Las puertas se cerraron tras ella. Dentro, el autobús continuó. Alguien se rió de un mensaje en su teléfono. Otro pasajero se puso los auriculares. El retraso ya se estaba desvaneciendo de la memoria, archivado como una breve molestia. Pero para Karen, la lección persistía. Negarse a pagar no la había hecho poderosa. Alzar la voz no la había hecho correcta. Desafiar a la autoridad no la había inclinado a su favor. Todo lo que había hecho era exponer algo simple e incómodo. Las reglas no se sienten opresivas cuando se cumplen, solo se sienten injustas cuando se resisten. Más tarde esa noche, el autobús completó su ruta final. El conductor apagó el motor y cerró las puertas. Otro día terminado. Otro conflicto resuelto. En otro lugar de la ciudad, Karen se sentó sola, en silencio tras el ruido, comprendiendo, quizás por primera vez, que el precio de defender su posición a veces es mucho mayor que el precio que se le pidió pagar. Y el precio más duro de todos es el que no se ve venir, hasta que ya se ha tomado.